Bendiciones, Dios te bendiga. Feliz inicio de semana. Maravillosamente comenzamos esta semana con la voluntad de nuestro Padre Celestial y sobre todo que el Espíritu Santo tiene una palabra de edificación y de bendición para ti, para todo aquel que lo quiera escuchar, agarrar, guardar, sellar, pero sobre todo poner en práctica. Recuerda que la palabra de Dios muchas veces nos incomoda, a veces no la queremos escuchar porque nos dice la realidad de lo que somos, pero no importa, aunque sea incómoda, aunque sea difícil, aunque sea bonita, aunque sea lo que sea, usted agarra la palabra de Dios y la pone en práctica para que usted pueda ver evidencia de frutos que el Señor quiere trabajar con una palabra, con una semilla de una palabra en tu vida. Amén. Y quiero comenzar con el tema, ante todo que el Espíritu Santo me ayude, que fluya sobre mí, que pase tizón encendido en mis labios y que Él sea el que hable conforme a su voluntad. Amén y amén. Cuidado con la incredulidad es el tema. Una persona que es incrédulo claudica en dos pensamientos. Hoy sí, hoy no. Hoy sí le creo a Dios, mañana no. Hoy le estoy creyendo, hoy puede hacer cosas que yo estoy, que de verdad le creo. Y mañana realmente no le puedo creer. Fácilmente lo puedo negar, no creo que Dios es capaz, eso no puede suceder. Es como una persona de doble ánimo. Y la palabra nos dice a nosotros que tengamos cuidado, que no seamos de doble ánimo, que no permitamos que seamos como las olas del mar que van y vienen, porque realmente es como una desventaja para nosotros a la hora de nosotros demostrarle a Dios esa fe, esa certeza, esa convicción que deberíamos tener hacia Él. Muchas veces nosotros estamos, como te lo dije anteriormente, le creemos a Dios por todo y al día siguiente estamos que no le creemos nada. Es importante que nosotros avivamos esa fe y decirle al Señor que por encima de nuestro diagnóstico, que por encima de la temporada, que por encima de lo que pase, de lo que digan, de lo que esté pasando, aconteciendo, tú le vas a creer. Porque la incredulidad realmente llega cuando nuestra vista natural está viendo lo contrario de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios ha prometido o de lo que Dios nos ha dicho. Es importante el día de hoy cuidarnos de la incredulidad. Date cuenta que solamente Caleb y Josué fueron los únicos que pudieron entrar a esa tierra prometida porque realmente fueron los que tuvieron un espíritu diferente delante de los ojos de Dios, porque el pueblo nunca le creyó a Dios, de que era posible, de que Dios podía no nada más entregarle la tierra, sino que ellos podían vivir dentro de esa tierra en medio de esos gigantes. Ellos empezaron a ver todo lo malo y empezaron a hablar de un lenguaje negativo y ellos no pudieron entrar. Entonces solamente nos demuestra la palabra en esa historia que una persona que tiene un espíritu diferente, que se levanta a creerle a Dios por encima de los obstáculos, yo seguiré creyéndole a Dios. No voy a permitir que la incredulidad me gane. Muchas veces llega el enemigo disfrazado por medio de cualquier familiar, amigo, personas cercanos para llevarte a dudar o para pagarte para pagarte la fe. Quise decir, usa la boca de cualquier persona para que tú digas, wow, es verdad, para que sigo esperando, para que sigo creyendo, me parece que es verdad, tiene la razón, yo creo que esto no se va a dar, yo creo que esto no va a suceder. Y ahí es cuando tú tienes que discernir y decir, sabes que por encima de lo que estés diciendo o lo que estés hablando, yo sigo creyendo porque cargo una palabra, porque cargo una palabra. Es importante que nosotros veamos cómo muchas personas realmente caminaron con Jesús. Muchas personas bíblicamente pudieron ver señales, prodigios, cosas grandes, manifestaciones del poder de Dios tan grande. Y ya al ratico estaban otra vez llorando, específicamente el pueblo de Israel, llorando porque no le creían a Dios de que podía solucionarle el problema. Pero Dios anteriormente le había hecho miles de problemas. Y es importante que en medio de la incredulidad, cuando te ataque esa incredulidad, ese doble pensamiento, claudicando de lo que Dios te está diciendo o lo que Dios te ha hablado, tú tengas que acordarte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios lo hizo ayer, lo hará hoy, mañana y siempre. Y empiezo a hablar y empiezo a recordar y a memorizar y a traerme a memoria todos esos testimonios que he podido experimentar y palpar de la parte de Dios en mi vida.
¿sabes qué? Dios hizo este día, en esta hora, yo recuerdo que este día yo no tenía esto, yo recuerdo que ese día yo estaba pasando por esto, y yo recuerdo que Dios mandó a fulano, y yo recuerdo, y yo recuerdo, y yo recuerdo. Eso te aviva la fe, y tú dices que el mismo de ayer lo va a hacer el día de hoy. Entonces, cuidado con la incredulidad. Juan 20:29 se lee la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así, Jesús le dijo: ¿por qué has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, porque tú has visto mis manos. Yo una vez hice una predicación sobre referente cuando Tomás metió el dedo en la mano, o sea, en el hueco que la herida que tenía Jesús de los clavos. Qué difícil es que una persona tenga una herida o que tenga una herida porque él estaba recién y en ese momento tendría un hueco del clavo, y yo por querer aprobar de que si es él de verdad, le den herida. O sea, le voy a causar dolor, le voy a causar molestia, le voy a causar incomodidad. No sé qué le vaya a causar en ese momento que le pueda doler o que se pueda incomodar, porque yo quiera satisfacerme para creer algo que no es necesario tocarlo. Porque caminé, porque yo vi de él señales, prodigios, yo pude palpar de Jesús tantas cosas y ahora realmente no me da la gana de creerle. Eso fue Tomás. Y es importante que nosotros nos levantemos a ver, a creerle, perdón, sin ver todavía nada. Nosotros estamos aquí para creerle por encima de todo. Tomás en ese momento tuvo que palpar la herida de Jesús, tocarle ese hueco para él poder decir, ay, sí, es el maestro, sí es el Mesías, ay, me equivoqué. No, no era equivocación, es que realmente no podía creer algo que Jesús mismo le había hablado, algo que Jesús mismo le había prometido a todos, que moriría pero resucitaría. Cuando tú y yo cargamos una promesa, una palabra profética, una palabra que Dios nos ha dado, una palabra que Dios nos ha entregado, nosotros no podemos olvidar lo que Él nos entrega. Nosotros no podemos desechar o no sellar y guardar y proteger esa palabra, porque esa palabra es la que nos va a ayudar a mantener el sustento de una fe encendida para poder ver el milagro. Ellos cargaban una palabra, pero realmente muchos de ellos, de los discípulos, se olvidaron de la palabra. Entonces Jesús le dijo, porque has visto, tú crees. Entonces es muy fácil ver el milagro, es muy fácil ver la bendición, es muy fácil ver el cumplimiento de una palabra, pero ¿de qué sirve ver cuando ya está listo si realmente Dios lo que necesita de nosotros es que nosotros le demos esa confianza y esa fidelidad en medio de no ver nada? Y es cuando voy a resaltar bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y es importante que aunque tú no veas, tú sigas creyendo. Aunque tú realmente no estés viendo o no se te esté pareciendo a lo que Dios te está diciendo, a lo que Dios te está hablando, sigue creyendo. Sigue creyéndole a Dios. Síguele creyendo a Dios. Es el día que Dios necesita barrer de ti la incredulidad y la manera de que el enemigo te está ganando ventaja, de que tú no puedas ver o palpar o alcanzar lo que Dios tanto te ha prometido, ¿ok? Y estaba leyendo una historia que quiero hablarla completica porque el Espíritu de Dios me dijo que la hablara. Y vamos a hablar de Elías y de la viuda de Sarepta. Esta viuda realmente se estaba haciendo la loca. Ella tenía que realmente que entregarle algo al profeta. Había una orden de parte del cielo, había una orden de parte de Dios que Elías tenía que llegar a donde esta viuda. No porque Elías realmente tenía que recibir algo de la viuda nada más, sino porque la viuda iba a necesitar del profeta. Es importante que nosotros veamos que Dios une propósito. Dios siempre cuando nos alianza o cuando nos une con personas, Él nos une con un propósito, con algo que va a hacer. Nada es coincidencia, todo es propósito y plan de parte de Dios a la hora de unirnos con alguien. Dios necesitaba que el profeta Elías llegara a la casa de la viuda porque él necesitaba no nada más que el profeta fuera bendecido, sino que al llegar el profeta a la casa iba a ser bendecida la casa. Lo que pasa es que la gente cuando no sabe honrar, no sabe valorar, no entiende la legalidad de que lo que carga, lo que es un profeta tenerlo en su casa. La palabra de Dios dice
el que le dé un vaso de agua a uno de mis hijos, por cuanto recompensa se le dará de lo que dieron. Algo así es el versículo, ahorita lo vamos a buscar. Lo cierto es que vemos aquí que él tenía que llegar a la casa de la viuda y tenía que confrontarla para que ella pudiera soltar lo último que tenía. Aparentemente tú ahorita das este mensaje y la gente dice, eso es lo que quiere es plata, eso es lo que quiere es dinero, eso es lo que quiere es que la mantenga, aunque lo mantenga, porque es que están acostumbrados los cristianos, los evangélicos o los pastores y las pastoras que los mantengan. No, hay una legalidad y es por eso que vengo a hablar con gente espiritual, para que entiendan y para que comprendan, porque la gente espiritual va a entender la legalidad que hay cuando tú sueltas lo que Dios te está pidiendo. Abraham soltó a su hijo, Abraham estaba soltando la mejor ofrenda, el mejor sacrificio y Dios se lo devolvió. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca te va a pedir algo y Dios nunca necesita de lo que te estás pidiendo. Cuando Dios te pide, cuando Dios te está diciendo suelta, dame lo que yo te estoy pidiendo, ¿sabes qué pasa? Es que tú estás sembrando en ese momento para demostrar a Dios no nada más fidelidad, sino para que estás apta y apto para recibir lo que Dios te quiere entregar, lo que Dios tenía guardado para ti. Y no es manipulación, no es que realmente estamos manipulando la palabra para que la gente dé, no, es que la gente está acostumbrada más de recibir que de dar. Y la palabra de Dios dice que es mejor es dar que recibir. Y nosotros estamos acostumbrados a que nos den, que nos den, que nos den, que nos den, pero no queremos soltar. Entonces aparentemente había una orden de que Elías tenía que llegar a la casa de esta viuda, pero porque Dios lo había mandado, no porque le daba la gana. Tú tienes que discernir cuando Dios realmente te ha puesto a alguien para que tú les tiendas la mano. Tú tienes que discernir para que tienes que discernir cuando Dios ha dado orden de que tú sueltes. Literalmente yo he aprendido eso. Yo he aprendido porque no es que uno va a estar toda la vida ahí dando, no, sino que uno tiene que discernir. Aquí Dios me está poniendo que yo de esto. Aquí la orden es de parte de Dios, no de esa persona. La orden es de fulano. La orden es que Dios le dio a fulano la orden para que yo soltara esto. Cuando tú lo das, no nada más porque tú quieres cumplirle a Dios, sino porque tú sabes la legalidad de lo que es dar, de lo que tener un corazón dadivoso, de lo que Dios te está enseñando, mucho más allá de soltar algo que quizás tuyo y que tú quieres y no quieres soltarlo. Ahí es cuando realmente tú le estás demostrando a Dios cómo está tu corazón. Acuérdate que muchos en el tiempo de aquella viuda que ofrendó, todos dieron de lo que les sobraba, pero la viuda no. La viuda dio de lo que realmente le quedaba nada más, lo único que ella tenía. Y Jesús observaba a todos y veía todos los que estaban echando en ese momento la ofrenda. Y esa es la parte que quiero resaltar. Cada vez que Dios te está exigiendo o te ordena o te da señal de que tú tengas que dar algo, Él te está viendo para poder ver el corazón que tú tienes. Qué tan mezquina eres, qué tan pichirre o qué tan miserable eres al entregarle algo que Él te está ordenando. Dice la palabra de Dios, vino luego a él, palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una viuda, a una mujer viuda que te sustente. Mira lo que está diciendo la palabra. Dios no es hombre para mentir. Dios no te va a mandar a un lugar o no te va a decir algo, no te va a decir algo para que tú confíes en Él y no sea así. Había una orden de que en esa casa pudieran ayudar al profeta. Pero era la recompensa que iba a recibir la casa por cuanto recibió al profeta, por cuanto le dio la bendición al profeta, por cuanto honró al profeta. El que honre un profeta, recompensa del profeta recibe, dice la palabra. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios,
que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos y para que nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho: así la harina y la de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como él le dijo a Elí, y como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días, y la harina de la tinaja, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dicho a Elías. Quiero comenzar con una palabra. Antes de meterme más profundo, una de las cosas que yo veo, yo no sé, pero hay gente que realmente es fresca, pero por ejemplo, a nivel personal, no es fácil llegar a una casa. Es fácil pedir agua a una casa y me puedes regalar un vasito de agua, así, pero pedir una comida y sabiendo que es la última comida y exigir que se la den a él primero, no es fácil. Lo que pasa es que Elías tenía una orden de parte de Dios, pero no es fácil estar diciéndole a alguien que le dé algo que ya sabía que tenía que darlo, que tenía que en ese momento honrar al profeta, que tenía que entregarle eso al profeta, que tenía que obedecerle a Dios para poder darle eso al profeta. Como tú o yo, no sé, cualquier persona que le pueda pasar, no es fácil llegar a una casa y decirle: mira, dame una arepa con... ¿Qué tienes ahí? No, no tengo nada, lo que tengo es arroz con huevo. Bueno, dámela a mí, cocínamelo a mí primero, me lo das a mí después a tus hijos. Eso no es fácil. Para mí sería incómodo. Para mí sería incómodo estar detrás de una persona diciéndole que me dé algo que realmente... Si tú sabes que yo llegué a tu casa y tienes que darme que sea un plato de comida, o sea, para mí sería incómodo. Pero realmente no era fresco, no era flojo, no era que realmente Elías le daba la gana de pedirle. Había una orden de parte de Dios. Era la dirección, era la casa, era el lugar que realmente él tenía que llegar. Dice la palabra de Dios que en los tiempos de Elías eran muchas viudas, pero de toda esta viuda Dios le dio la gana escogerla a ella. Cada vez que a ti te dé Dios orden de entregar y de darle algo al profeta, entrégaselo. De hecho, tengo un subtítulo aquí que dice: si el profeta te pide, no dudes. Y no estoy hablando de que vamos a estar mandándole plata a gente así. No, tú sabes en tu corazón cuando Dios te está pidiendo algo. Mira, no vengamos con cuentos. Tú sabes cuando Dios te inquieta que tú dejes un plato de comida. Tú sabes cuando Dios te inquieta que dejes una bolsita de comida. Tú sabes cuando Dios te inquieta a que des algo. ¿Por qué agarrar lucha? ¿Por qué estar con esa manera de ser miserable, de estar pichirreando lo que realmente le pertenece a Dios? Hay personas que le gusta comerse la siembra, pero le encanta tener cosecha. Y esta es la parte que quiero resaltar: nunca te comas la siembra, no te comas la siembra, porque la siembra es lo que va a traer la multiplicación. No es tanto al profeta, no tanto al pastor, no tanto a la pastora, no tanto a tu hermana, no tanto a tu hermano, no tanto a una persona. Es la siembra que tú tienes que darle a Jehová para que venga la multiplicación en tu vida, en tu casa. Hay personas que no entienden lo que es la legalidad de una siembra. Él llega a la casa de la mujer, la saluda y le dice: dame agua, y ella va tranquila a darle agua, ¿sí? Porque es muy fácil dar algo que tú sabes que no te importa. Es muy fácil que tú ay no, yo voy a dar esta camisita porque esta está viejita, ay no, yo voy a dar esto porque esto está viejito. Pero ¿qué tal cuando te exigen algo que te gusta, algo que tú quieres, algo que realmente es de valor para ti? ¿Qué tanto es tu corazón dadivoso cuando Dios te exige en algo que
que es de sacrificio para ti. El salmista David dijo, no le daré a Jehová un sacrificio que no me cueste. En este caso, él le iban a regalar una tierra. En este caso, a él le iban a entregar en ese momento una heredad y él no quiso. Él le dijo, ¿sabes qué? No, porque él sabía en ese momento que él iba a perder su siembra. Si él realmente permitía que le regalaran esa tierra, él le dijo, yo te la compro porque no le daré un sacrificio a Jehová que no me cueste. En la heredad que le iban a dar, él se lo iban a regalar, pero él no lo aceptó regalar porque ahí iba a levantar un sacrificio, una ofrenda, un altar para Jehová. Y él diría en ese momento, donde yo voy a hacer el sacrificio, ese sacrificio se lo tengo que dar completo a Dios. No voy a darle a Dios por medida, no voy a darle a Dios con mezquindad. Me cueste lo que me cueste, yo prefiero comprar mi tierra, aunque me la regalen, para que el sacrificio en la tierra que voy a dar sea completamente mío hacia Dios. Hay personas que en su corazón tú notas y tú dices, Dios mío, hay momentos que yo digo, Dios mío, de verdad, a mí Dios me trabajó tanto el corazón, tanto, me procesó tanto. Mira, yo pasé por unos procesos para que yo entendiera lo que era tener un corazón dadivoso y poder tener en ese momento Dios la confianza de darme más, porque yo tenía que aprender a soltar. Y cuando te hablo de soltar, es que tenía que aprender a dar con el corazón, no porque quería darle, porque tengo que hacerlo por obligación. No, a mí Dios me enseñó a dar como se tenía que dar. Yo recuerdo que cuando a mí me iban a operar, yo tenía en ese tiempo $300 guardados. Tuve que comprar unas cositas y me quedaron 100 y pico. Yo recuerdo que en ese momento mi hermana también la tenían que operar. Y yo recuerdo que lo que a mí me había quedado me alcanzaba en aquel momento para comprar todo lo que me podían pedir en el hospital para ya ingresarme rápido a la operación. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, mira, ve, pregunta, qué es lo que le hace falta a tu hermana, porque mi hermana le iban a operar de unos quistes en el seno. Y yo recuerdo que mi mamá me dijo, no tenemos nada y necesitan operar a tal fecha y tiene esto y lo otro y la operación sale en tanto. Y yo recuerdo que lo que le salía en el hospital, la operación que le estaban pidiendo, era lo que yo tenía, los 100 y pico. Y yo recuerdo que Dios me dijo, bueno, tú te quieres operar, tú quieres que yo te ayude a operarte, pues primero siembra y dale primero la operación a ella. Págasela, porque si tú ves lo que ella está sufriendo y lo que ella está pasando, pues primero darle a ella y después yo te daré lo tuyo. Y literalmente yo me desprendí con dolor, que todos los días me tenía que inyectar para que me pusieran calmante, pero Dios me ha enseñado a mí a soltar siembra, a soltar, a no comerme lo que no es de Él. Y si hoy te estoy hablando de esto, porque Dios te quiere trabajar el corazón. Ya Dios está cansado de gente que le manda señales. Dios no te necesita mandarte señales. Dios no necesita estar hablándote cada ratico para que tú sueltes lo que Dios te está mandando que suelte. O es que tú crees que Dios necesita de tu plata. O es que tú crees que tú eres la única que Dios puede usar. Cuando Dios te está pidiendo algo y cuando Dios te está exigiendo algo, o cuando Dios te está ordenando que le sueltes algo, es porque te quiere bendecir. Y si a ti no te da la gana y no quieres hacer lo que Dios te está mandando, pues Dios no va a agarrar lucha y va a buscar a otra persona que sí le va a obedecer, pero también va a recibir lo que Dios te quería entregar a ti. No es manipulación, es que entiendas y comprenda lo que tienes que entregarle a Dios y de todo corazón, sin tristeza, porque ya es demasiado que cada vez que le vamos a entregar algo a Dios, ay, es una tristeza porque yo con eso puedo hacer, yo con eso pudiera hacer. Ya despréndete de eso. Porque donde está tu corazón, ahí realmente tú le estás demostrando a Dios que eso es el ídolo que está formando. Y muchas veces el ídolo que la gente tiene es el dinero, es desprenderse de algo que Dios le está dando. Y es por eso que Dios muchas veces los prueba para ver, porque todavía en su corazón el ídolo es el dinero, el afán de querer más, la avaricia de querer más. Dice la palabra de Dios que Él le dice así: yo te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios. ¿Por qué ella le dice, vive Jehová tu Dios?
porque ella realmente conocía el Dios de Elías. Para mí esta mujer ya sabía lo que tenía que entregarle a Elías. Para mí ella sabía, porque realmente él llega con orden porque él sabía y confianza de ordenar, de dar orden porque era la orden del cielo, no porque Elías era un fresco, era porque Elías tenía una orden. Tenía que caminar en obediencia porque para que pudiera venir la bendición en la casa de esta mujer, ella tenía que primero soltar y no soltar cualquier cosa, lo último que tenía. Dice la palabra de Dios, ella dice, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja. Ella dice, ¿sabes qué? No tengo pan cocido, lo que tengo es esto. Y le explica, un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Me imagino que en ese momento para que el profeta le diera lástima y ella realmente tuviera compasión y no le diera lo que tenía ella, de lo último que tenía, ese es lo último que tengo para mí y para mi hijo. O sea, esto es lo último, como que el profeta dirá, bueno, déjalo así, cómetelo con tu hijo. No, dame a mí primero, le dice al profeta. Dame a mí primero. Y no tengas temor. Después le dice, o sea, no tengas miedo, no lo des con lástima. Mira, yo necesito hablarle a gente que realmente le están dando a Dios miseria. Yo necesito hablar con gente que le están dando a Dios con tristeza. Yo necesito darle esta palabra a gente que le están dando a Dios lo poquito, lo último, lo que le sobra, porque realmente tiene un espíritu en su corazón de avaricia tan fuerte, pero tan fuerte, que cuando Dios te está exigiendo, se está dando cuenta, es lo que tú tienes en tu corazón. Dice la palabra de Dios que le dice, no temas, ves y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Pero de ella una torta cocida debajo de la ceniza, ok. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Él le suelta la palabra profética inmediatamente. ¿Por qué motivo estaba en casa? ¿Por qué motivo le estaba pidiendo? ¿Por qué motivo tenía orden y autoridad de exigirle? No es que Elías le estaba exigiendo porque era un fresco, no, porque realmente había una palabra que Jehová le había dicho, la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija disminuirá hasta que el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y ella fue y hizo como le dijo Elías. Para ella recibir la multiplicación y no viniera la escasez en su casa, ella primero tenía que sembrar, primero tenía que darle al profeta, primero tenía que darle lo que le pertenecía al profeta. La gente no ha entendido que muchas veces Dios, para traer cosas grandes a tu vida, tú vas a tener que desprenderte de lo pequeño. Siempre he dicho que el que no es fiel en lo poco, no va a ser fiel en lo mucho. ¿Y por qué traigo esta historia? Porque esta historia continúa. Dice la palabra de Dios, entonces ella fue, hizo como Elías le dijo, y comió y su casa, ella y su casa muchos días. Y la harina y la tinaja no escaseó, ni el aceite y la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Se cumplió, hubo un cumplimiento de la palabra profética. Si el profeta no llega, esta mujer no tiene bendición en medio de la escasez, porque estaban en escasez en ese tiempo. Si el profeta no llega a soltarle una palabra y a recibir lo que tenía que recibir, esta mujer no recibe lo que tenía de parte de Dios. Y es bíblico. Ay, no, estás como que usando la palabra para manipular. No, esto es Biblia. Es Biblia. El aceite y la harina no menguó, no se disminuyó porque realmente cargaba una palabra profética esta mujer. Yo me imagino que todas las viudas que ella podía ver en ese tiempo estarían pasando hambre, estarían en escasez, pero ella tenía la abundancia en medio de la escasez en su casa, porque cargaba una palabra, porque tenía una voz profética en casa. Qué hermoso saber que podemos alinearnos y tener alianza con personas que nos sumen a la hora de entregarnos una palabra de parte de Dios. ¿Cómo tú recibes esa palabra? ¿Con duda, con incredulidad? ¿O sigues creyendo que de verdad esa palabra tiene un cumplimiento en tu vida?
Dale lo que tienes que darle a Dios. La palabra de Dios dice, al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Y hay gente que no le quiere soltar la parte de Dios, pero son los primeros que le exigen: Dios, mira, vamos a hablar. Señor, toma. Yo te voy a decir algo. Estoy pasando por esta necesidad. Tú no sabes ni te imaginas cómo me siento como padre, como madre, cuando mis hijos no tienen esto. Tú no te imaginas cómo yo me siento al ponerme esos zapatos que están rotos. Cómo eres de exigente, pero no eres para soltar, porque Dios te ha probado y ha visto tu corazón. Y ha visto tu corazón que realmente a la hora de dar o a la hora de impartir algún diezmo, una ofrenda, de impartir una primicia, de impartir algo que te está exigiendo, no lo das de corazón, lo das con tristeza, te cuesta soltarlo. Dios tiene que agarrar lucha contigo para que entregues algo. Hoy es el día de nosotros levantarnos a decir: ¿sabes qué, Dios? Lo que es tuyo es tuyo. Mira, yo soy el tipo de persona que digo: a mí Dios me enseñó así, esto no es mío, ok, fulano de tal, ok, fulano de tal, mira, aquí te mando Dios. Yo me desprendo rápido, ¿sabes por qué? Porque yo entendí la legalidad de esto. Yo entendí que realmente, ¿qué voy a hacer yo con algo que no es mío, que le pertenece a Dios? Que le pertenece a alguien que va a ver la gloria de Dios a través de mi persona. Que va a conocer y va a encender esa fe de que hubo un milagro porque Dios también quería tratar con ella o con él. Dejemos la pichirre, dejemos la manera de ser tan miserable, porque Dios no necesita de tu plata. Dios no necesita de tus bendiciones para que tú le hagas caso. Dios no necesita de lo que tú tienes. Simplemente necesita probar para ver qué tanto estás preparada para recibir más. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y me llamaba la atención leyendo esta parte, porque yo dije: ¿cómo es que el profeta queda en la casa de la viuda y se le presenta otro problema? Nunca rechaces a alguien que te está pidiendo. Nunca rechaces a alguien que te está exigiendo de parte de Dios. Porque tú nunca te imaginarás cuándo será el día que la puedas o lo puedas necesitar. No que el pastor, no que la pastora, no que el líder, no que, y empiezan a murmurar y a calumniar como María y como Aarón del hombre de Dios. Dice que a esta mujer su hijo se le enfermó. Ahora era ella la que iba a necesitar al profeta. Ahora era ella la que iba a necesitar que el profeta hiciera un milagro de parte de Dios en su casa. Por eso es que no puedes darte el lujo nunca ni de menospreciar ni de desechar lo que Dios te ha puesto en tus manos. Cuídate de menospreciar y desechar a esas personas que Dios te está mandando y de tú darle. Dice la palabra de Dios: y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido para mí traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Ahora el problema era culpa del profeta. Ahora el problema era culpa del hombre de Dios. Ella dice: ¿qué tengo yo que me has traído memoria de mis iniquidades? O sea, de mis pecados, de lo que yo he hecho. Y de paso mi hijo se muere por ti. Mira, no hay nada más difícil que tú vivas en una casa arrimada y te echen todos los platos encima. Mira, por experiencia propia. Nunca tú haces nada bueno. Y tú trayendo bendición a la casa. Eso era lo que estaba pasando ahí. Esta mujer empieza a sacar o a incomodar al profeta por algo que el profeta no tenía culpa. ¿Cuántas personas no? Desde que yo estoy sirviendo a Dios, desde que yo le di vida a Dios, desde que yo le di... Y empiezan a echarle la culpa a Dios. Entonces ella dice, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él le tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Prácticamente lo llevó al altar, a donde él realmente pasaba tiempo con Dios, en el secreto. Si nosotros estamos actos de llevar los problemas al secreto y sobre todo de llevarlos al lugar de ese altar donde realmente
pasamos tiempo con Dios, en el público podemos ser exhibidos. Y clamando a Jehová, dijo Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy, hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Yo me imagino a Elías decía, ¿para qué me trajiste a esta casa? Estoy arrimado, me está dando comida, se le muere el hijo, me está echando la culpa de que yo le estoy trayendo a memoria sus iniquidades, su pecado, su pasado, lo que ella hizo. Y dice que de paso el muchacho se murió por mi culpa. ¿Qué hago yo en esta casa? No hay nada más difícil que vivir arrimado. No hay nada más difícil. Pero aún así, porque Dios es tan hermoso y los planes y los propósitos de Dios son tan perfectos, que Dios todavía tenía a Elías allí, porque esta mujer necesitaba ver quién era Elías. Pero no nada más eso, al Dios que le servía a Elías. Pero no nada más eso, sino también para que le quedara muy claro y entendido que sí era un profeta de Dios. Porque ella claudicaba, ella como que todavía no creía si verdaderamente era un hijo de Dios. Y así hay muchas personas que Dios dice, Migdeli, te reciben la llamada, te atienden la clase, te escuchan, te reciben un consejo, pero todavía tienen duda de que yo soy tu padre. Lo tenía que decir. Y dice la palabra del verso 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño y lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová era verdadera de tu boca. ¿Cómo que tú estás viendo milagros en la comida? Estás viendo manifestaciones de que la harina y el aceite no ha menguado, no disminuyó, se cumplió la palabra de Dios y tú todavía dudas de que yo soy un hombre de Dios. O sea, tú necesitas un problema para que Dios me pueda usar, para que puedas ver de que verdaderamente si soy una hija de Dios, no, vete para el diablo, vete. Porque, o sea, estás viendo el poder de Dios y aún sigues dudando de lo que Dios está haciendo conmigo. No. Aquí hay gente que está incrédula. Aquí hay gente que está claudicando. Y quizás no nada más conmigo, sino quizás con un pastor, con una pastora que tiene rato orando, ayunando por ti, ayudándote, extendiéndote la mano y ayudándote, intercediendo por tu vida, y tú todavía sigues criticando, señalándolo y claudicando en tu mente. Y dice Dios, cuídate de no meterte con mi ungido, cuídate de no meterte con mi ungida, cuídate de dudar de lo que yo estoy haciendo con ella, cuídate de no de levantarte en contra de lo que yo estoy haciendo en medio de esa persona que es la que Dios ha puesto para ayudarte, para llevarte a un propósito, para llevarte a un enlace. A mí me da tristeza esto. Ahora conozco que tú sí verdaderamente eres un hijo de Dios. Tú no necesitas un proceso fuerte. Esta mujer tuvo que necesitar que el hijo se le muriera en la cama para que corriera el profeta a orar por él y viera un milagro. Tú no necesitas un proceso para creerle. Tú no necesitas ser como Tomás, meter la mano en el dedo para creerle a Dios. Por eso es que la palabra dice, bienaventurados los que creyeron sin ver. Porque has visto, has creído. Tú no necesitas ser como esta mujer, que tuvo que ver un segundo milagro para ella creer. Y el susto que pasó no fue nada fácil, porque el susto que estaba pasando era su propio hijo, echándole la culpa al hombre de Dios. ¿Cuántas veces le has echado la culpa a la mujer, al hombre de Dios? Que esa mujer llegó aquí a la casa, esto ha sido de patas arriba. Desde que el pastor y la pastora están llegando aquí, esto es horrible, estos problemas cada día no. Cuídate de no tocar a mi ungido, te dice Dios, ni con tus pensamientos. Estoy sintiendo el celo de Dios sobre mí. Y hoy necesito decirle a alguien, tú no necesitas
un proceso para darle a Dios y para hacerle entender a Dios que tú quieres caminar en obediencia. Dios no te está obligando a ti a que le des algo. Simplemente que nosotros tenemos que entender que caminar por legalidad y caminar en obediencia y caminar que las cosas de Dios son correctas. Si tú vas a un gimnasio, tú tienes que pagar y tienes que agarrar, como quien dice, normas del gimnasio. A donde tú vayas te van a dar una norma y vas a agarrar una ley de ese lugar. Así mismo es con Dios. Entonces la gente quiere venir con Dios, que Dios le dé, que Dios le dé, que Dios le dé, que Dios le dé, pero no quieren sembrar. ¿Y dónde va a estar tu cosecha si tú realmente no quieres sembrar? Si cada vez que te toca venir a sembrar es con una tristeza, es con un llanto, es con un dolor, y Dios viendo todo eso, porque el pastor no lo ve, la pastora no lo ve, pero Dios sí lo está viendo. Y te estoy hablando es porque Dios sabe que muchas veces has entregado eso con mucha tristeza y claudicando y en dos pensamientos. ¿Será que sí es verdad una hija? ¿Será que sí es una hija de Dios? Ay, ¿será que no? Ay, yo no sé. Ese pastor como que, ay, esa pastora como, cuídate. No toquéis a mis ungidos, dice el Señor. No toquéis a mis profetas. Ella tuvo que ver en ese momento que el hijo se le muriera para que el profeta orara, para que creyera de verdad que sí era el hijo de Dios. Hay gente que de verdad pasan unos procesos y pasan unas cosas porque realmente su fe la tienen tan apagada. Y sin fe nadie podrá ver a Dios. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento.